que nunca lo habíamos hecho, que siempre entrevistamos a la parte del gobierno, a los comisionados, a los concejales, pero en realidad nunca a lo que es la población. Y el día de ayer tuvimos personas muy preparadas donde trajeron estadísticas, trajeron pasos a seguir de lo que van a hacer con respecto a Covanta, a la parte de lo que está ahí en Covanta. Y vemos que no es una cosa de que como pueblo y que dejan al gobierno, en el dado caso a los concejales, a los comisionados que nos dirijan, sino que ellos traen una plataforma de cómo sería mejor o lo más viable para que la parte de Covanta sea beneficioso. El problema, y siempre lo he dicho, y que con mucho respeto al concejal Ceballos, que cuando pasa a la parte de política y se desvincula la parte de la comunidad, se pierde la posición, porque en el dado caso de Covanta, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, Wendy, que hay que respetar, o sea, no sé cómo es que está la parte de la planta, pero normalmente lo que significa aquí república es que si yo soy dueño de una propiedad o tengo el liderazgo en esa propiedad y yo soy de primero, yo tengo las razones para mantenerme en esa localización. Estoy hablando a la parte legal, ¿no? A la parte que es legal. Esa planta tiene 40 años. Está desde los años 80 ahí, y que vamos a la parte de la ciudad del Doral. La ciudad del Doral viene a ser ciudad en los años 2003. Anteriormente habían unas comunidades, entro dentro de esa comunidad porque yo vivo en el año 99. Sí, que era parte del condado. Del condado. Yo vivía o vivo en la 97 y la... 57 y la 97. Tengo más pegada a la dirección de la 101, y la de aquí. Pero yo vivo ahí desde el año 99 y los olores son fuertes. Sí. Pero decían que las personas, los inversionistas, cuando compraron esas localizaciones ahí, las compraron por debajo del precio de lo que costaba realmente, porque había una planta de reciclaje. Entonces, las compañías que compraron, o sea, compraron con los las lotes, sabían que en esos lotes había un pequeño problema, que hasta este momento, aquí las estadísticas que nos trajeron ayer, dice que te daña la salud, que necesitan hacer investigaciones diferentes, pero vamos a la parte legal. O sea, la parte legal es donde los políticos tienen que jugar con la parte legal y tienen que jugar con el pueblo. Hay muchos de los políticos, y yo llevo muchos años en el Doral, que se han llenado la boca diciendo de que si ellos llegan a ganar como concejales, como alcaldes, van a quitar la planta, iban a quitar la planta. Y en los años 14 nos dimos cuenta que hicieron una firma, o en los años 16 hicieron una firma donde le daban la vida hasta el 2035. Que fue mentira lo que se le decía a la comunidad, porque llegaban a la parte de donde se sentaban a negociar y aceptaban que continuara la planta, porque hay muchas cosas que no se puede legalmente, no se pueden hacer. Entonces, cuando le dan la cara al pueblo, dicen una cosa, cuando están encerrados en la comisión, dicen otra. Con todo respeto, concejal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el pueblo se está obstinado y vemos la cantidad de problemas que trae. Ahora hay que preguntarle al comisionado JC Bermúdez, que tiene la potestad hasta cierto punto de poder liderar a estas personas, pero sin negociar cosas que sean en contra de la comunidad. Porque, por ejemplo, hay uno de los temas que no fueron de la parte de ellos, sino que colegas de otras emisoras, donde dicen que a reabrir la planta cuesta $200 millones, que hacer una planta nueva cuesta $1 billón. Entonces, o sea, una diferencia grande. Enorme. Entonces, creo que prácticamente va a seguir operando.
en esa posición. Es lamentable decirlo, pero hay que ver la parte real. Y justamente ahí es cuando Giovanni, ¿verdad? Los residentes que estaban acá, ellos dijeron que una de las cosas más importantes, y esa una buena pregunta para el concejal, que ellos se querían sentir involucrados en las decisiones que estaban tomando. O sea, ¿por qué? Porque ahí ni siquiera los que están viviendo por ahí tienen ni idea de lo que se trata este conflicto de Covanta. Solamente escuchan el tema de la contaminación. Estaba aquí con nosotros el señor Carlos de la Vega, el señor Fernando y el señor César, que representan la coalición, sí, ¿no? De un grupo de personas que... De vecinos. De vecinos que supuestamente no... El problema radica, Wendy, que nosotros creemos, cuando elegimos a nuestros representantes, que ellos van a ser la voz real de esto. Y esto ha pasado en la ciudad del Doral por muchos años. Porque cada uno, mira, hubo una campaña, una concejal que se estuvo postulando para concejal, que creo que ayer lo estuvimos hablando, que no me acuerdo el nombre muy bien, Sí, Ivette Petrovich, que parecía como que ya se iba a quitar la planta y que había hablado con José Pepe Díaz, y José Pepe Díaz dio un golpe bajo donde negoció, por otro lado, que se hiciera de una manera diferente. Luego tuvimos a otros concejales que siempre han abogado para que la quiten supuestamente, pero no se puede hacer nada. Legalmente, ¿qué se puede hacer, concejal Ceballos? Lo que pasa es que tú tienes mucha razón. O sea, mira, hay políticos muy buenos y gente que representa su cargo de una manera excepcional y siempre el respeto para ellos. Pero también hay quien miente, quien ofrece cosas en campaña y que no puede cumplir. Y en este caso, por ejemplo, el tema ese de la planta. Es una planta privada, lógicamente, que se vendió hace mucho tiempo. Pero el problema, voy a decir, desde dónde nace, y lógicamente no sé los detalles en específico, pero más o menos asumo porque esto ocurre a nivel de todo el condado y ocurre en otros distritos. Muchos de estos proyectos, por ejemplo, cuando hablamos del condado Miami-Dade, muchos de estos proyectos son aprobados por los concejales, ni siquiera por los comisionados. Muchos proyectos, los proyectos cuando vienen proyectos residenciales, etcétera. Ahí sí es un llamado que yo hago y lo he hecho con mis propios colegas dentro del mismo distrito y lo hago a nivel condal también. Hay que ser muy responsable cuando se aprueba algo. Porque, ¿qué pasa? Cuando voy a hablar de un problema pequeño y me voy a uno más grande, a veces nosotros podemos aprobar mañana un conjunto de casas que viene a un barrio. Si este conjunto de casas no tiene los parqueos suficientes, son demasiadas casas para ese barrio, y yo apruebo irresponsablemente, junto con el resto de colegas, aprobamos, mañana tenemos 5,000, 10,000, 20,000 residentes nuevos, con miles de carros nuevos, cuando ese distrito no da más la capacidad, y ni siquiera tengo que hacer un estudio. Tengo que salir a la calle y ver que hay un tráfico tremendo al salir de mi casa. Y sucede que yo como concejal irresponsablemente estoy aprobando que vengan miles de casas nuevas a este barrio. Entonces ahí es cuando vienen las aglomeraciones de tráfico. Entonces hay que ser responsables en acortar los proyectos. Y muchas veces un proyecto que te presentan y dicen, miren, en este proyecto queremos construir 300 casas, pues no se puede 300, se pueden 200. Y el desarrollador tiene que ser lo suficientemente creativo para que le funcione a nivel negocio, porque estamos en un mundo capitalista y está positivo, está chévere, porque ese proyecto trae empleo, trae bienestar, trae ingresos y lógicamente que mantiene un bienestar económico, pero no podemos afectar a los otros vecinos. Hay cosas tan sencillas, a veces terminamos aprobando unas casas o un pequeño edificio de 4 o 5 pisos, cuando al lado de ese edificio hay casas que tienen, que van a ser muy visibles al edificio. Correcto. Nosotros tenemos que hacer lo suficiente para que no afectemos con nuevos proyectos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, con la planta, me imagino yo que cuando esa planta fue aprobada, ya habían casas ahí, pegadas, ¿no? Habían terrenos vacíos y esa planta fue aprobada. Entonces, aquí ocurre dos cosas. La planta no debió ser aprobada cuando tienes casas ahí al lado. Y tienes terrenos enfrente que mañana vas a aprobarlos para nuevas casas. Entonces, asimismo, supongamos que la planta ya hubiese estado ahí. Pues hay que ser lo suficientemente responsable para no aprobar casas que van a quedar enfrente a la planta. Comisionado, eso es el problema más grande que hay en estos momentos. Porque mire, acá en donde está el estadio Los Marlins, que anteriormente se llamaba el Orange Bowl, ahí habían unas casas que las tuvieron que comprar y fue un periodo demasiadamente
demorado, se le pagó a estas personas la cantidad de dinero que estaban pidiendo para poderlas movilizar. E incluso ahí quedó dentro de eso un daycare, que no lo podía movilizar porque no había la manera de poderlo sacar. De igual manera, aquí, en esta planta, yo creo que no es por el hecho de que sea el condado o que haya basura para 5. No se ha demostrado, creo, de que hayan habido muertos por el olor o por la parte de la contaminación. Pero creo que es bien difícil que si usted es el propietario de esa planta, que nada más porque los residentes querramos moverla, se vaya a mover. Ahora, hay una cosa que es correcta hasta cierto punto, cuánto es lo que cuesta y quiénes son los que van a pagar, si en un dado caso nosotros como residentes de la ciudad del Doral, por ejemplo, la quisiéramos mover, por ejemplo, ¿no? Que en el dado caso está vinculado el condado. ¿Qué cantidad de dinero tiene disponible el condado para poderla mover? Porque creo que también estaba la ciudad de Medley, que creo que acepta que se muevan para la ciudad de Medley, pero los costos, ¿quiénes son los que van al fondo? Entonces, cuando trabajamos con la comunidad y vemos una comunidad que está ansiosa por escuchar temas que sean beneficiosos para ellos, entonces nosotros como políticos venimos y decimos, mira, no, yo voy a mover la planta, de ahí voy a cabildear, pero cuando llegas allá te das cuenta que no es así el funcionamiento. No es así. Y además que hay una cosa, cualquier acción que se tomase con esa planta, hay que ser lo suficientemente visionario para no dejarle ese problema a alguien más de aquí en 20 años. Supongamos que fuese Medley. Medley, por cierto, por ejemplo, Medley tiene la visión de algún día ser muy residencial. Es la única ciudad del estado de la Florida que no tiene límite de altura para edificios, algo que aprobó la alcaldía de Medley hace algunos años. Entonces, supongamos que mañana lo mudas a Medley, porque en este momento es una ciudad muy pequeña, de menos de 1,000 personas, sin embargo recibe 65,000 personas diarias a trabajar en Medley. La mudas a Medley, perfecto, está muy bien. Y sucede que de aquí en 20 años aprobaste el mismo problema de Doral. Aprobaste casas para que estén pegaditas a la planta de Medley. Esta conversación de hoy la vamos a tener con Medley de aquí en 20 años. Esa es la irresponsabilidad del comisionado, de los concejales que aprueban y no tienen la visión de a 30, de 30. Pues estamos hablando de 40 años, 40 años, y este problema de aquí, del basurero, es un tema que políticamente, desde que se formó la ciudad, ha habido cabilderos platicando. De hecho, ha estado en la plataforma de campaña de muchos candidatos el tema del basurero, siendo que sabemos que a veces no tienen la posibilidad de hacer ningún cambio. Claro, porque a veces ese es la carta bajo la manga para sacar votos, ¿no? Entonces hay que tener mucha responsabilidad en ese sentido. Ahora, vamos a la parte